a lo largo, a lo largo del capítulo 3. Pero el día de hoy vamos a comenzar con los primeros versículos. Entonces, si pueden acérquense a Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. ¿Okay? Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, en un estudio que se titula La caída. Y si quieren el título largo, puedo colocarle ¿Cómo sucede la caída? Porque el día de hoy no solamente vamos a observar cómo sucedió la caída en el inicio, o sea, de Adán y Eva, sino también cómo sucede la caída con nosotros. ¿Qué sucede con nosotros antes de que nosotros lleguemos a pecar? ¿Qué hace que nosotros caigamos? ¿Sí? En este caso lo vamos a hacer a través de observar cómo sucedió en ese momento. En ese momento les comentaba, Adán y Eva estaban viviendo un esplendor sin igual que nunca ningún otro ser humano ha pasado, ¿sí? En el cual tenían esa comunión con Dios, con la creación y entre ellos mismos. Y ahora sí, ellos cayeron. Entonces, esta historia nos tiene que iluminar bastante qué sucede en nosotros como seres humanos, que hace que caigamos de esa forma tan radical. Ellos, no teniendo ninguna razón para pecar, pecaron. ¿Por qué? Vamos a leer el versículo 1 al versículo 7. Dice, Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Ok? Ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Horas nuevas. Antes de que comencemos, quiero recuperar algo de lo que estábamos observando la semana pasada. Les comenté que no vimos en detalle. Era básicamente lo que serían los roles diferentes entre el hombre y la mujer. ¿Ok? Si se acuerdan ustedes, habíamos comentado que estos roles ya existían antes de la caída, porque hay quien piensa que surgen después de la caída. ¿Okay? Si piensa uno que surge después de la caída, se ve como algo malo. El hecho de que, por ejemplo, el hombre lidere a su mujer. Entonces tenemos que observar y preguntarnos de forma verdadera cuál es. ¿Está antes o está después? ¿Sí? Y tenemos algunos indicios en la escritura que son muy claros, que nos muestran que ya existía antes. ¿Sí? Ahorita les voy a comentar 3 antes de que nos movamos. Y esto es básicamente para que nos demos cuenta que a pesar de que ahorita vamos a observar cómo es que Eva fue tentada y cómo es que Eva fue la que cayó, que aún así el pecado se le atribuye a Adán, porque él se encontraba como cabeza de la mujer. En este caso, a pesar de que ella estaba siendo la que había sido engañada y la que había caído, aún así se le atribuye a Adán la caída y se dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Romanos capítulo 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existían estos roles. Y estos roles son buenos que los conservemos. Entonces, ¿quién más nos voy a observar eso? Brevemente, que son tres razones. ¿Okay? Razones que coloca la escritura. La primera razón es porque Adán fue creado primero. ¿Ok? Adán fue creado primero. Y esa razón la podemos observar nosotros en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Entonces, si pueden acérquense ahí, y ahí podemos observar nosotros esta razón. Literalmente viene así. O sea,
en el versículo se dice, Adán fue creado primero y después Eva. ¿Sí? Pero en el contexto nos está anunciando que existe esta responsabilidad. En el contexto, básicamente, lo que está haciendo este pasaje es que está colocando que tiene que haber en la dirección de una iglesia un pastor. ¿Sí? Y ese pastor tiene que ser un hombre, no una mujer. ¿Por qué? Por esta razón. Básicamente está colocando que la mujer no se le coloca la autoridad sobre el hombre, sino que al hombre se le coloca sobre su mujer. Ahí tienen que destacarse grandemente. No hace referencia a que le coloque una autoridad arriba de todas las mujeres, sino acerca de su mujer, en este caso. Y esa autoridad tiene que notarse también, hace referencia a que tiene que guiar y tiene que tener responsabilidad sobre ella, ¿sí? No a que tiene que mandar arriba de ella. De hecho, vamos a observar nosotros en la próxima sesión que cuando es la caída, después, como consecuencia de la caída, surge este deseo de cada uno de los dos, del hombre y de la mujer, de estar tomando un mando de una forma inapropiada. En el caso de la mujer, de eliminar por completo cualquier guía que tenga el hombre y no hacer caso a lo que diga. Y en el caso del hombre, ¿Es primera de Timoteo o segunda? Que nada más pusiste Timoteo. Primera de Timoteo 2, versículo 13. Yes. Okay. Entonces, del hombre del otro lado es hacerlo de una forma que nosotros conoceríamos el día de hoy como machismo. Entonces, machismo y un feminismo yendo en contra del hombre, que surgen ambos como consecuencia de la caída. Pero aquí está diciendo, en este caso, chequen ahora sí, 1 Timoteo 2:13. Voy a leer desde el versículo 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad, eso es importante, sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. ¿Ok? Entonces está diciendo básicamente hay un rol ahí. En este rol, el hombre tiene que ser el que está guiando. ¿Por qué? Porque fue creado primero. Porque básicamente ese fue el orden que Dios colocó. ¿Sí? No que sea superior, no que tenga algo en él que tenga, como podemos decir nosotros, mayor habilidad, mayor conocimiento, ninguna de esas cosas, sino simplemente por el hecho de que Dios lo creó así. ¿Sí? Entonces tiene que destacarse así. Primera razón. Segunda razón, y muy de la mano, porque Eva fue hecha a partir de Adán. Y esa razón está en los libros. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 8 y versículo 9. Y también se las leo brevemente. Dice 1 Corintios 11, 8, perdón. 11, 8 y 9. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¿Sí? Está hablando igualmente acerca de estos roles. Y en este caso, está haciendo referencia a cómo es que uno surge del otro. Como en este caso, Eva fue la que surgió de la carne y del hueso de Adán. Ella está teniendo este sometimiento a Adán. Otra vez un sometimiento apropiado, porque hay un sometimiento inapropiado, obviamente. ¿Sí? Entonces tenemos que chequear esto. Y la tercera razón es porque Eva fue creada como ayuda para Adán. Ese estaba en el versículo 9, el que acabamos de leer nosotros. Ahorita, versículo 9. Decía, no solamente fue hecha de partir de Adán, sino que en el versículo 9 se nos comenta que fue hecha a causa de el hombre. ¿Sí? Entonces, en verdad, dice el versículo 9, en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¿Ok? Esto nada más es para que veamos que ya existía eso antes de la creación. Para que no intentemos nosotros salirnos de nuestros roles, ¿no? En el caso de los hombres, tienden mucho los hombres a salirse de su rol al estar buscando ignorar esta autoridad. En otras palabras, al estar buscando que las personas sean iguales y no aceptar que tienen una responsabilidad. ¿Sí? No aceptar que tienen que trabajar por esa responsabilidad. No aceptar que tiene que, en este caso, estar proveyendo, por ejemplo. ¿Sí? El hombre tiene que tomar su rol. ¿Sí? No puede acobardarse, en otras palabras, de eso.
y tampoco puede tomarse un rol que no le pertenece, como el de, por ejemplo, ser una persona autoritaria, porque eso no es parte de este rol, sino que el rol es de ser alguien responsable, en este caso, de guiar, de proveer, de, como lo hizo Adán, toma la culpa. En este caso, les estaba comentando que esto es importante porque cuando veamos nosotros quién fue la persona que cayó, primeramente, no fue Eva, fue Adán porque no fue responsable arriba de lo que debería estar. ¿Sí? De hecho, todos los roles aquí, en el capítulo 3, se rompen por completo. El rol tenía que ser así. Tenía que estar Dios primero y sometiéndose a Dios, tenía que estar el hombre. Sometiéndose al hombre, tenía que estar la mujer. Y sometiéndose a la mujer, estaba todo lo demás en la creación y ahí ahorita vamos a colocar los animales. ¿Sí? Pero hay una reversa en todo esto. Porque, si ustedes notan, en este capítulo, ¿quién está tomando el mando de todo? La serpiente. Y entonces están los animales colocándose ahí primero. Y seguido de eso, estaba Eva. Y a Eva se le sometió a Adán al tomar del fruto. Y en ningún lugar estaba colocando entonces a Dios. ¿Notaron? Se coloca de la forma contraria en la que había sido. En vez de que estuviera sometiéndose a la serpiente, que era un animal, en vez de eso, ellos están escuchando a la serpiente. Están poniendo la atención. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que observar nosotros esto. Y ahora sí, lo que observamos en este pasaje, entonces, es que hay dos divisiones principales. Básicamente, dos partes. La primera es la de este pasaje, es el diálogo que se tiene con la serpiente. El diálogo que hay con la serpiente. Y la segunda es la respuesta que se da. En otras palabras, para que haya una caída, en este caso, lo que sucede con alguien, ya sea en su interior o influenciado por fuerzas externas, es que comienza un diálogo dentro de él. Y en este diálogo, lo que hace es que se abandona a Dios. En este diálogo, lo que hace la serpiente es que está intentando decirle a la mujer, la palabra de Dios no es cierta. No tienes que escuchar a este Dios. Tienes que buscar aquellas cosas que son buenas para ti. Sí, está tentando la serpiente a esta mujer a través de ese diálogo interior que dice, no escuches a Dios. ¿Sí? En nuestro caso, les digo, puede ser también una influencia interna. Yo tengo un diálogo en mi interior en el cual digo, no tengo que escuchar a Dios en esto. Y me convenzo. Y luego viene cómo respondo. Porque el pecado no solamente es pensar, sino también es hacer. Entonces, piensas, reflexionas, dices, Dios no tiene un lugar aquí. Y entonces actúas. Y es lo que sucede aquí. Tenemos el diálogo con la serpiente y luego la respuesta que tiene la mujer. ¿Sí? En este caso. Pues vamos a observarlo de esas dos formas. Primeramente, vamos a observar el diálogo que lleva a la caída. Está en el versículo 1 al versículo 5. Entonces, si pueden ahí, chequen sus Biblias. Vamos a observar cómo sucede exactamente esta caída. ¿Sí? Y les voy a pasar de una vez cómo podemos nosotros ver esta caída. Chequen. Ahí en el chat voy a pasar. Lo que tiene que surgir para que tú y yo caigamos es que tenemos que desconocer a Dios. ¿Sí? Desconocer a Dios y aceptar la tentación como buena. Y para que suceda eso, sucede todo esto que les acabo de pasar. Para que tú desconozcas a Dios, se muestra en estos 5 pasos que estoy observando aquí abajo. ¿Sí? El primer paso es que empezamos a escuchar una influencia externa. Entonces, para que tú caigas, tienes que desconocer a Dios. Lo primero que surge para que tú desconozcas a Dios, es que empieces a escuchar una influencia externa. En el caso de la mujer, aquí Eva está escuchando a la serpiente. En nuestro caso, nosotros empezamos a escuchar una influencia externa, no necesariamente una persona, ¿sí? No necesariamente el mundo, sino simplemente nuestro interior que está hablando fuera de lo que viene en la voluntad de Dios. ¿Sí? Cualquier cosa externa a la voluntad de Dios, le empezamos a escuchar y empezamos a acercarnos a la caída así. En este caso, noten con la serpiente por qué se nota que es externa. Chequen, dice el versículo 3:1,
capítulo 3 de Génesis, versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. El Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Entonces ahí tenemos nosotros, ¿por qué se ve que es una influencia externa? ¿Por qué? Porque si notan ustedes, en el pasaje nos está diciendo a través de atributos. En este caso está diciendo, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. O sea, esta serpiente no era como los animales del campo. Esta serpiente no era de la forma en la que eran todos los demás. Era más astuta. Estaba moviéndose de una forma distinta. Sí. En este caso, la serpiente se encontraba fuera de todo lo demás que existía en este campo de Dios. Sí. De hecho, eso nota también por el hecho de que habla, porque los animales no hablan, amigos. Ninguno de los animales habla y nunca se cuenta fuera de un actuar divino, o en este caso un actuar satánico, no se cuenta de un animal que hable. Entonces esto no es normal ni para ti, ni para mí, ni para Eva, que un animal estuviera hablando. Era algo bastante inusual. Sin embargo, noten que la reacción de Eva no es actuar como que esto era inusual. La reacción de Eva es escuchar lo que le dijo y responder. Porque lo primero que sucede con nosotros, cuando nosotros vamos a la caída, así como sucedió con ella, es que actuamos como que es algo normal escuchar influencias externas. Actuamos como que es normal estar escuchando las opiniones de otros que muy obviamente se alejan de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y no somos precavidos. No buscamos nosotros observar cómo es que ellos se están alejando de la palabra de Dios. Aquí Eva no buscó observar cómo se alejaba esto de la voluntad de Dios, pero lo hacía. Porque noten la pregunta que hizo. Noten qué dijo la serpiente. La serpiente dijo, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Sí. Está preguntando, Dios les dijo esto, ¿no? Una pregunta, entre comillas, inocente, pero en la cual ya estaba colocando que hay que dudar acerca de esta palabra de Dios. Hay que dudar acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Él está preguntando, básicamente, Dios los quiere limitar de lo que pueden comer, ¿no? Pero no de la forma en la que lo hizo, ¿no? Lo hizo de una forma sutil apenas. Nada más es una pregunta inocente. Y a pesar de que nosotros en este pasaje que ya hemos estado observando, Génesis 1 y Génesis 2, se ha notado de forma constante que Dios es bueno, porque se dijo de forma constante que en lo que Él hacía, todo era bueno. Y Él dio el día y la noche, dio el sol y la luna, hizo el cielo, hizo los animales y todas las plantas y entregó regalos a los hombres. Aún así, no responde de una forma extrema, en este caso Eva, sino que continúa escuchando la pregunta. Dios dijo que no era bueno y que no iba a entregarles absolutamente nada. ¿Sí? Entonces noten, aquí Él no está negando la palabra de Dios, pero sí está haciendo que se pregunte si Dios es bueno o no lo es. En este caso, Satanás está haciendo que se pregunte eso Eva. Otra de las cosas que nos anuncia también estas intenciones malignas, amigos, y esta nada más la destaco ahorita porque creo que tiene mucho peso. Noten que también cambió el nombre con el que habló acerca de Dios. Cambió el nombre. En el inicio, en el versículo 1, noten que comenzaba, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esa parte, si recuerdan, es el nombre de Dios. En este caso está diciendo Yahweh Elohim. ¿Sí? Y el Yahweh, si se acuerdan ustedes, es el nombre personal de Dios. Es el nombre con el cual Él anuncia que tiene una relación con los hombres. Cuando tú y yo vamos y conocemos la Escritura y observamos que Dios se relaciona con nosotros como hombres, se anuncia con este nombre. Es Yahweh. ¿Sí? No solamente es Dios,
Porque alguien puede decir, dioses hay muchos, pero no, es Yahweh. Y es el único Dios que existe. ¿Sí? Pero noten que la serpiente cuando habla de Dios, no habla por su nombre, habla solamente Dios. Y si ustedes observan el resto del diálogo, en ninguna parte de este diálogo aparece el nombre Yahweh. Nunca aparece mientras está yendo por la caída. No están recordando la relación que tienen con Dios. Y es lo que les comento. Esta influencia externa está intentando alejar a uno de Dios. Y cuando uno escucha esta influencia externa, se aleja entonces de Dios. Entonces esta mujer Eva empieza a caer y ella tampoco menciona a Dios por su nombre. Entonces, ella empieza a escuchar la palabra y después de eso lo que sucede en el versículo 2 es que ella responde a la serpiente, pero responde olvidando la palabra de Dios. ¿Ok? Ahí tenemos un segundo paso. No solamente es escuchar influencia externa, también es cómo respondes. Y ahí se responde recordando la palabra de Dios o olvidando la palabra de Dios. ¿Sí? Ella respondió olvidándola. ¿Sí? ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando tú ves la respuesta que ella tiene, ella hace tres cosas. Disminuye la palabra de Dios, o sea, corta cosas de la palabra de Dios. ¿Sí? Disminuye la palabra de Dios, corta cosas que hay en la palabra de Dios, agrega cosas a la palabra de Dios, agrega palabras que no existían, ¿sí? Y la suaviza. Hace estas tres cosas. Disminuye, agrega y suaviza la palabra de Dios. ¿Sí? Porque cuando ella responde, ella hace referencia al mandato que les dio Dios en el capítulo 2. De hecho, vamos a observarlo ahorita. Y busquen Génesis 2:16. Pero mantengan ahí sus Biblias también en Génesis 3 para que lo puedan comparar. Génesis 2:16. Y se los va a pasar también aquí en el texto, creen en el chat, porque es importante que comparemos los dos para que noten las diferencias. Ese es Génesis 2:16 y 17. Bien. Y les paso también Génesis 3, que responde la mujer. Y noten las diferencias. De hecho, si pueden, vayan leyendo nada más para que las noten ustedes. ¿Verdad? Ese es Génesis 3, versículo 2 al versículo 3. ¿Ok? Noten las diferencias. ¿Ok? Les dije, primero lo que hace es que disminuye la palabra de Dios. ¿Ok? Porque noten que dice Dios en el versículo 16. Dice, Dios ordenó al hombre, el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Ok? ¿Y qué dijo la mujer? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Notaron qué faltó ahí? Faltó la palabra todo. ¿Sí? En un lado está diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Pero aquí la mujer está diciendo, de los frutos del huerto, de los árboles del huerto podemos comer. ¿Sí? Haciendo eso, ¿qué está haciendo? Implícitamente, ojo, porque sucede mucho así, como inconscientemente. Por eso es que tenemos que ser bien conscientes acerca de la palabra de Dios. Si somos inconscientes, empezamos a quitar. ¿Sí? Aquí está quitando de la generosidad de Dios. Cuando Dios entregó todo árbol, ella está recordando nada más de los árboles del huerto. Podemos comer. Y así está quitando de esta generosidad que Dios dio. Porque Dios dijo, todos son tuyos. ¿Sí? Adán y Eva. Pero en este caso, ella está recordando solamente es de los frutos de los árboles del huerto. ¿Sí? Entonces está haciendo una primera cosa. Está quitando de la palabra de Dios. No lo está recordando como debería. ¿Sí? ¿Alguien puede decir esto es exagerado? No lo es.
Porque aún si nada más hablamos de recordar las ideas, esta es una idea importante. Esta es una idea importante porque la idea es, Dios entregó todo. Y cuando estuvimos viendo este pasaje hace unas semanas, les comenté eso. Todo fue entregado como un regalo para que tuvieran, en verdad, tuvieran todo lo que necesitaban. ¿Sí? Pero ella no estaba recordando eso. Solamente estaba recordando, podemos comer de los árboles. ¿Sí? Entonces ahí está una primera acción que realiza con la palabra de Dios. Disminuye la palabra de Dios. Segunda cosa que realiza, les había comentado, agrega la palabra de Dios. Noten que dice el versículo 17 de Génesis 2. ¿Cómo era la instrucción de Dios? Dios dijo, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando comas de él, vas a morir. ¿Qué dice la mujer? La mujer dice en el versículo 3 de Génesis 3, dice, pero del fruto del árbol que no está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Noten ahí que está agregando. Está agregando, ni lo tocarán. Está siendo más estricto a Dios. Está diciendo, Dios dijo que si nosotros tocamos de este árbol, vamos a morir. Sí. Otra vez, no está tomando la palabra de Dios como debería. Porque la palabra de Dios era muy clara diciendo, no comerás. El día que de él comas, ahí morirás. Pero no tiene que ver con tocarlo. ¿Sí? Entonces está minimizando la provisión de Dios, quitando de su generosidad, y está haciendo a Dios más estricto. Está agregando maldad. En este caso podríamos decir a Dios. ¿Sí? Y lo último que hace es que también suaviza la palabra de Dios. Porque dice, otra vez Génesis 2, versículo 17, el día que de él comas, ciertamente morirás. Y les comenté en esa sesión que cuando dice ciertamente morirás es muy enfático. Es, en verdad, vas a morir. Pero ¿qué dice Génesis 3 cuando habla la mujer? La mujer dice, para que no muera. Quitando, suavizando ahí de la palabra de Dios. ¿Sí? Noten ahí, no está consciente bien de la palabra de Dios y está distorsionando la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede para que nosotros vayamos a la caída. Ignoramos qué es lo que Dios dijo. ¿Sí? Y unido a eso, tercer paso que les puse ahí, olvidamos el carácter de Dios. Porque cuando tú olvidas la palabra de Dios, tú olvidas cuál es el carácter que Dios tiene. Olvidas quién es este Dios al que tú estás siguiendo. Por eso, noten que les comenté que sucedía con cada uno. Hacía menos generoso a Dios, cambiando su carácter, lo hacía más estricto, cambiando su carácter, ¿sí? Estaba eliminando, en otras palabras, cuál era el carácter de este Dios que tenía que obedecer y amar, ¿sí? Estaba cambiando el carácter de Dios, ¿sí? Entonces, noten, eso es lo que sucede cuando tú y yo vamos a la caída. Distorsionamos la palabra de Dios. Decimos, esto no es tan malo, esto que estoy a punto de hacer, ¿sí? Decimos, este Dios, ¿cómo puede esperar que yo actúe de esta forma? Es demasiado estricto, ¿sí? Deberíamos de, más bien en vez de hacer eso, recordar que nuestro Dios es un Dios bueno, que sabe exactamente qué tenemos que realizar todos nosotros. Y no pensar que Él es impráctico o que nos pide más de lo que podemos realizar nosotros. Más bien escuchar cuál es la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Y ya continuando con el pasaje, ahorita vamos a regresar a esto, pero quiero que continuemos con el pasaje. Noten cómo responde entonces la serpiente. ¿Sí? Versículo 4, Génesis 3, 4. Una vez que la serpiente observa que la mujer no recordaba la palabra de Dios y no recordaba el carácter de Dios, ¿sí? Y Satanás responde. ¿Cómo responde? Responde ahora modificando ya abiertamente
de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes estaba haciendo una pregunta que hacía que la mujer pensara, quizás este Dios no es tan generoso. Pero ahora ya está diciendo, Dios mintió. ¿Qué dice el versículo 4? Versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirá. Noten, eso contradice el versículo que acabé de leer en Génesis 2. Dios dijo, ciertamente morirán. Y la serpiente está diciendo, ahora, contradictorio, está diciendo, Dios mintió. Ciertamente no morirán. Lo está citando palabra por palabra, pero diciendo lo que dijo es mentira. Sí. Entonces, ahí está. Es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace tu carne. Una vez que ya empezaste tú a dudar de la palabra de Dios y no le estás recordando, ahora sí, lo que dijo la palabra es una mentira. Lo que dijo Dios, mentira. Sí. Y continúa distorsionando el carácter de Dios. O es un Dios mentiroso. Y el versículo 5 sigue con esa distorsión. Pues Dios sabe, versículo 5, el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, en este punto del diálogo, lo que hace es que, para justificarse de decir que Dios mintió, Satanás le da una razón a lo que hizo Dios. Una razón que distorsiona más que todo lo que ya dijo la palabra, le crea el carácter de Dios. ¿Sí? Dice básicamente, este Dios les dijo que iban a morir ustedes si comían de esto, porque es un Dios que está asustado, que cuando ustedes coman de esto, van a ser como Él, y se les van a abrir los ojos, ¿sí? Y van a ustedes ser entonces tan altos como lo es Él. ¿Sí? Este Dios es un Dios celoso de ustedes, ¿sí? Y no quiere que lleguen tan arriba como Él. ¿Okay? Una mentira completa. ¿Sí? Porque en este caso está diciéndoles básicamente, iban a ser como Dios. Cuando recordemos nosotros, ellos habían sido creados a imagen de Dios. O sea, Adán y Eva ya eran como Dios. ¿Sí? Pero les está diciendo, básicamente, van a ser iguales. Ya no solo una imagen, sino ya van a estar en su lugar de Dios. ¿Sí? Y así la está tentando a Eva. No. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que está minimizando el carácter de Dios y está minimizando también sus consecuencias y los está incitando a la autonomía. De ahí esas dos últimas cosas me falta mencionarlas. Noten, se olvidan las consecuencias de olvidar la palabra de Dios. Noten que cuando dijo él, Satanás dijo, ciertamente no morirán. Noten que lo que atacó fue las consecuencias de desobedecer a Dios. Porque eso se hace mucho en el mundo. En el mundo te dicen, no solamente está bien que realices estos pecados, sino no te va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Y Satanás hizo eso. Satanás dijo, no importa que comas de esto, no importa que desobedezcas a Dios, no va a suceder la consecuencia de tu pecado. Y eso sucede con nosotros. En las caídas que tenemos nosotros, olvidamos que todos los pecados tienen como consecuencia delante de Dios la muerte. Todos los pecados se pagan con muerte. Por eso, cuando Jesucristo fue y Él murió una muerte sangrienta y una separación de Dios que ninguno de nosotros desea, en verdad, Él estaba pagando por todos esos pecados que tú realizas, aún los pequeños de cada día. Pero se nos olvidan las consecuencias. Se nos olvida también que en los pecados que tú cometes el día de hoy tendrán una consecuencia el día de mañana. Entonces, vamos y olvidando las consecuencias, continuamos con el camino. Y les dije que hizo una última cosa. Mostró el Satanás autonomía a estas personas. A Eva le dijo
vas a ser como Dios, vas a estar en el mismo lugar que Dios. ¿Sí? Ya no vas a tener que responder a Dios, sino que en todo lo que es bueno y malo, tú vas a poder decir qué es y qué no vale. Le estaba diciendo, busca la autonomía. ¿Sí? Y Eva se dio. Eva dijo, ahora sí vemos en los siguientes versículos, cómo es que ella responde aceptando esto y diciendo, esta autonomía que tengo que buscar es buena. ¿Sí? La acepta. Noten. Versículo 5. Terminaba. Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Van a tener esa autonomía, ya no va a tener que responder a Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Sí? Noten ahí qué es lo que hizo ella. Ella vio que, si se acuerdan, en Génesis capítulo 1, el ver era un juicio. O sea, es decir, lo que estoy viendo ahorita, voy a juzgar si es algo bueno o es algo malo. Cuando ella ve el comer el fruto, dice, esto es algo bueno. Y es lo que sucede en la tentación también con nosotros. Aceptamos esta tentación como buena y por eso la realizamos. Esta parte de cómo sucede con ella, que observa como bueno esto, noten también que sucede en 3 partes. Dice, versículo 6, vio que el árbol era bueno para comer. Salud. La primera parte es la física. La parte física. Tú observas algo y dices, esto le va a hacer bien a mi cuerpo. ¿Sí? El comer, por ejemplo, va a hacer bien a mi cuerpo, me va a servir de alimento, me va a nutrir. ¿Sí? Cuando alguien está observando, por ejemplo, pongamos los pecados sexuales, como fornicar, esto le va a traer placer a mi cuerpo. ¿Sí? Cuando observamos nosotros los pecados, una de las formas de justificarlo es decir, esto le hará bien a mi cuerpo. En otras palabras. Ok, primera. Segunda respuesta que ella da es la de... perdónenme, espérenme, es que no está notando. Aquí está. Lo bello. Lo bello, no solamente lo físico, sino también lo bello. ¿Por qué? Dice la siguiente parte del versículo. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Fue atractivo para ella. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo algo y ese algo se ve atractivo, se ve bello, se ve agradable a mis ojos, o también caen en esta tentación. Y ustedes observan, misma idea con los demás pecados, nos sirve para justificarlo. Una persona que tiene una oportunidad de robar a alguien sin que se dé cuenta, ve ahí su mochila, su bolso, su cartera tirada. Nadie está viendo. Y observa ahí, lo que está viendo es el dinero. Y dice, esto es bello, esto es bueno, ¿sí? Y lo agarra. Entonces se ve atraído por los ojos. ¿Ok? No solamente es bueno para mi cuerpo, también puede ser bello o atractivo para mis ojos. Y puedo caer. ¿Sí? Y en la tercera respuesta que ella ve es la de... Se está moviendo esta cosa. Sabiduría. Aparte de Dios. Sabiduría aparte de Dios. Y ahí, a lo que hace referencia básicamente es que cuando ella lo observa, chequen, dice, ve que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Ve? Ella ya tenía sabiduría. Ya había recibido la palabra de Dios. Y aún así dice, quiero alcanzar la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría humana. Quiero alcanzar la sabiduría que se encuentra lejos de Dios. ¿Por qué? Porque les había comentado hace rato, debajo de todo esto se encuentra una búsqueda por autonomía. Búsqueda por autonomía. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy buscando esta autonomía, tengo que separarme de lo que sé que venga de parte de Dios
y se vuelve atractivo entonces cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios. Aquí en este caso se vuelve atractiva la sabiduría fuera de la voluntad de Dios. Entonces empezamos a observar, amigos, yo sé que les ha pasado, cuántas veces no tienes curiosidad. Una curiosidad que no deberías tener, ¿sí? Una curiosidad que tú sabes muy bien te puede llevar por un mal camino, ¿sí? Pero no así la buscas, porque quieres conocer eso fuera de la voluntad de Dios. En este caso ella está queriendo buscar sabiduría fuera de la voluntad de Dios. Y así sucede con muchos. Yo ya se los he comentado en muchas ocasiones, pero a mí me sorprende que fácilmente vamos en búsqueda de otras respuestas. Ya tenemos la palabra de Dios, pero en vez de dedicar mi tiempo a buscar conocer esta palabra, dedico mi tiempo a ¿qué dicen las demás religiones? ¿Qué dice el hedonismo? ¿Qué dice los ateos? Y empiezo a buscar por ahí y de forma constante. Yo les había comentado, a mí me entristece porque todos los que yo he visto que se van, nunca ha sucedido que uno se vaya sin que antes haya ido por un maestro. Y a pesar de que uno va y les advierte una y otra vez, bueno, así siempre siguen por ese camino. ¿Sabe? Tenemos que ser bien, bien conscientes de lo dados que somos a buscar sabiduría, aparte de Dios. Lo dados que somos a buscar aquellas cosas que son atractivas para nuestros ojos y aquellas cosas que creemos que son buenas para nuestro cuerpo. Sí. Deberíamos de tomar el ejemplo, en este caso, de lo que pasó con Eva. Ella vio que todo eso era bueno. Y entonces, ¿qué hizo? Dice el versículo 6. Tomó de su fruto y comió. No pudo observar ninguna razón para no comer. Solamente observaba razones buenas de acuerdo a ella. Y entonces fue y comió. Ahora es sorprendente aquí en este pasaje, amigos, la facilidad con la que lo habla el autor, Moisés. Por aquí, el pasaje está hablando cómo lució esa acción desde la perspectiva humana. ¿Cómo lució? Lució como que agarró un fruto, literal de un árbol, lo comió, y eso fue todo. ¿Sí? Pero tenemos que recordar nosotros que sucedió desde la perspectiva divina. ¿Sí? Porque si no podríamos caer nosotros en el error de pensar que esto fue demasiado poco, o que un pecado es demasiado poco. Desde la perspectiva divina, en este momento, en este primer pecado, se estaba rompiendo absolutamente todo. Y es lo que se observa en el siguiente pasaje con las consecuencias. Ya lo veremos. Pero por ahorita quiero una vez que recordemos brevemente qué sucede. En ese momento se rompe la comunión que hay entre el hombre y la mujer. Es así, la vamos a observar esta sesión. Se rompe la comunión con Dios. Tienen miedo con Dios. ¿Sí? Sus cuerpos se rompen la inmortalidad que tenían. Y ahora van rumbo a la muerte, envejeciendo. ¿Sí? La unión que tenían con la creación se rompe y ahora tienen que trabajar ellos para poder conseguir con sudor vivir en un mundo corrompido. ¿Sí? En todo esto, y todo esto que nosotros estamos viendo ahí, sucedió por una sola acción, que en los ojos del hombre se veía como pequeñita, ¿sí? Chiquita, esa acción. Por eso tenemos que entender que tan grandemente puesto desde una perspectiva divina. El pecado no fue solamente comieron un fruto. El pecado fue desobedecieron la palabra de Dios. Contenía todo para poder escuchar esta palabra. Desobedecieron e hicieron lo bueno delante de sus ojos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice? Versículo 6, termino. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Ok. La parte última es importantísima, porque ya les había comentado al inicio del estudio. El hombre tenía responsabilidad. ¿Ok? Y alguien podría decir, ok, el hombre tenía responsabilidad, pero el hombre no se encontraba durante el engaño. O sea, no estaba escuchando a la serpiente. Pero ¿qué creen? Esta parte del versículo nos dice que sí estaba. Esta parte del versículo nos dice, el marido estaba con ella.
Por eso es que él tiene la culpa. Porque cuando él tenía que responder de una forma al observar a la serpiente que le estaba hablando a la mujer y decirle, serpiente, tú no tienes una autoridad arriba de nosotros. Sí. O tenía que haber intervenido para cambiar y recordar cómo era la palabra de Dios en verdad. Cuando Eva habló y decirle, Eva, así no fue lo que dijo Dios, Dios dijo esto. Sí. O cuando tenía que detener a Eva de que comiera esto. No hizo nada. Sí. Simplemente dejó que comiera. Y después de eso, él se unió a comer. Y por eso, Romanos capítulo 5, en el pecado entró en el mundo por un hombre. Sí. Entonces, vemos ahí nosotros cómo es que él tenía la responsabilidad y aún así miró pasivamente todo lo que sucedía y no reaccionó. Sí. Entonces, ahí vemos nosotros la caída. Y ahora vemos la consecuencia, versículo 7, la consecuencia inmediata. Chequen versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Okay? La razón por la cual ese versículo no lo dejamos para la siguiente sesión, sino lo dejamos para ahorita, es que si notan este versículo se parece mucho al último del capítulo 2, porque es una sección. ¿Sí? El último del capítulo 2 terminó en algo, y este versículo 7 termina en esto, pero destruido. Sí. Chequen otra vez el versículo 25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Y el que acabamos de leer dijo, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Con las palabras, ya se avergonzaban. ¿Sí? En este momento, ya con el pecado bien cometido, surgieron las consecuencias y tuvieron una muerte que, recordemos nosotros, no fue primeramente física, fue una muerte espiritual. Porque para este momento, este Adán todavía iba a vivir otros 930 años. Pero en este momento ya se había roto la comunión con Dios. Ya se había roto la comunión entre ellos y ya se habían abierto de una forma grotesca en los ojos de ambos, de tal forma que empezaron a ver el bien y el mal, perdón, el mal. ¿Sí? Y su inocencia se evaporó, se llenaron de culpa, de miedo y se tuvieron entonces que vestir. ¿Sí? Aquí se nota sobre todo en la parte de cómo se rompe la comunión entre los dos. Porque si notaron, en el capítulo 2, versículo 25, el pasaje que acabo de leer, esta comunión se destacaba en que no tenían nada que ocultar el uno del otro. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en este momento se vieron desnudos y se avergonzaron inmediatamente, a pesar de que eran marido y mujer. Y estaban juntos. ¿Ok? Los amigos, eso es lo que nos habla este pasaje. Ahora, tenemos que tener unas conclusiones para nosotros el día de hoy. Y les voy a decir cuáles son las conclusiones que tenemos que tener el día de hoy. La primera conclusión que tenemos que tener el día de hoy es que no tenemos que ignorar. No tenemos que ignorar. Le voy a cambiar aquí la palabra del versículo, pero ahorita leemos el versículo. No tenemos que ignorar los planes de Satanás. Que pueden acompañarme de 2 Corintios 2:11. Es un versículo que nos menciona esto. 2 Corintios 2:11 dice, no ignoramos los planes. O, en la Reina Valera, sentí que estaba muy complicado en la palabra, pero bueno, no ignoramos sus maquinaciones. También puede ser. Claro, ambos están claros, yo creo. Pero bueno, noten ahí. Este pasaje dice, que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes.
Lo que observamos aquí nosotros es el actuar de Satanás. Si observamos el actuar de Satanás y podemos verlo de forma clara aquí, exactamente qué hizo, con pasos y todo, vamos a poder estar más preparados para nosotros ir en contra de esos planes, cuando estos obran contra nosotros. Cuando Él nos quiere tentar, que tengamos una forma de responder. Pero no vamos a tener una forma de responder si somos ignorantes a la forma en la que Él actúa. ¿Sí? Necesitamos nosotros conocer exactamente de qué se aprovecha Satanás. Satanás se aprovecha de que todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos en nuestro interior algo que busca la autonomía, que busca desconocer a Dios, que busca olvidar su palabra y olvidar su carácter y olvidar las consecuencias de salirnos de la voluntad de Dios. Y aprovecha eso para traernos a tentación. ¿Sí? Tenemos que ser bien conscientes que no podemos ignorar que Satanás está al acecho con cada uno de los cristianos. En ocasiones dicen algunos, ¿sabes por qué Satanás te atacó? Porque tú eres uno de los soldados fuertes. Mentira, Satanás va en contra de todos los cristianos por igual. ¿Sí? Y todos tenemos que estar como de espíritu sobrio, alertas, sabiendo que Él anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sí? Tenemos que estar bien alertas y conscientes de su forma de actuar. Primera conclusión. Segunda conclusión. Caemos cuando minimizamos las promesas de la palabra de Dios. ¿Notaron ustedes la forma en la que obró Eva? Fue que se olvidó primeramente de la generosidad de Dios. Olvidó la bondad de Dios. ¿Sí? Empezó por agarrar lo que ya tenía en la escritura y eso hacerlo menos. ¿Sí? Y yo quiero colocarles un ejemplo de eso. ¿Cómo sucede con nosotros en ocasiones? Con Filipenses 4, versículos 6 al 7. Quiero que vayan a ese pasaje y que veamos cómo es que a veces nos sucede eso a nosotros. En este caso, con lo que serían las ansiedades, los afanes de la vida. Sucede con nosotros que olvidamos las promesas de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando observamos nosotros este pasaje, observamos nosotros una promesa de Dios que está sucediendo en 3 pasos y la tendemos a olvidar. ¿Ok? Chequen el pasaje. Filipenses 4, 6 al 7. Noten qué dice el pasaje. Dice 3 partes. ¿Ok? Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? Y ahí vamos a poner un ejemplo. Yo sé que ustedes, lo más probable es que, si no es que todos, la mayoría conozcan ya estos versículos. Y te acuerdas de estos versículos. Y te acuerdas de ellos cuando estás afanado, quizás. Pero si tendemos nosotros a ignorar esto y minimizar las promesas de Dios, lo que sucede con nosotros es que decimos esto. Dios quiere que yo no me afane por nada. Pero eso es imposible que suceda. Yo no puedo no afanarme, Dios. ¿Sí? No puedo dejar de preocuparme. Dios, estás pidiendo demasiado de mí. Nos olvidamos nosotros las promesas de Dios. Estamos olvidando nosotros cómo es que podemos ser libres de esos afanes. Porque noten ahí la forma en la que sucedería si tú escuchas esta promesa. Si tú escuchas esta promesa, lo que sucedería es que 3 pasos. Primero te desafanarías. Dirías, tus afanes que estoy pasando, estas preocupaciones, no tienen espacio. Porque si ustedes notan, la forma en la que comienza el versículo no es lo que sucederá después, es lo que tiene que suceder antes de que recibas la paz de Dios. Noten, es lo que dice el versículo. El versículo no dice, ora para que tengas paz y no te afanes. ¿Sí? No, el versículo está diciendo, no te afanes.
sino ora. ¿Sí? Primero no hay que afanarse. Luego hay que orar. Y después de que oremos, vamos a recibir paz. ¿Sí? Pero tengo que recordarlo así. Si no, voy a empezar a decir las promesas de Dios. No son ciertas. Ese se los quería decir, si les soy bien honesto, desde hace un buen rato. Porque sucede mucho con nosotros, que nos preocupamos. Y que no nos damos cuenta que el camino de Dios para dejar sus afanes es primeramente dejarlos ir y llenarlo este tiempo que ocupamos para estresarnos con otras cosas, con oración, con acción de gracia. Y después de eso, recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Okay? Lo que pasa cuando nosotros estemos en este pasaje es que tendemos mucho a minimizar las promesas de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no hay que minimizar las promesas de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios, verla tal y como está. Y esa, escucharla. No escucharla como yo quiero, a mi oído, ¿sí? Sino escuchar la palabra de Dios tal y como viene. No haciendo una caricatura de la palabra de Dios. ¿Sí? No dudando de la bondad de Dios, sino buscando escucharla de forma completa. ¿Sí? Entonces, caemos cuando minimizamos la palabra de Dios. Entonces, tercera conclusión y última, tenemos que conocer y amar la palabra de Dios. Si ya sé que yo caigo por eso, tengo que hacer lo contrario. Tengo que amar y conocer esta palabra de Dios. Y eso, amigos, viene de forma constante en la Biblia. Se nos dice, por ejemplo, les voy a usar unos versículos. Los voy a copiar, yo creo, porque son varios. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Moisés les dice al pueblo de Israel, noten, que tanto destaca en la palabra de Dios. Le dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las palabras, Dios está diciendo, esa palabra de Dios esté contigo de forma constante, todo el tiempo, y llegue a entrar en tu corazón, y que la conozcas de forma profunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así de importante es. De hecho, unos versículos después, Moisés se pone a cantar una canción en el capítulo 42 de Deuteronomio. 32 de Deuteronomio. Y noten cómo termina él. 32, 46 y 47. Le dice otra vez Moisés. 32, 46 y 47. Ya los repasé. Dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando por el Jordán para tomar posesión de ella. No me siento que no tenga una parte. Él le dice, esta es su vida. Porque eso es real para nosotros también, amigos. Toda la palabra de Dios para nosotros en este caso. Toda la palabra de Dios es nuestra vida. ¿Sí? Si yo no escucho la palabra de Dios, voy a caer. Esta palabra sustenta mi vida. ¿Sí? Y la recordamos, les digo un último pasaje, porque ya me estoy quedando sin tiempo. El Salmo primero. Salmo 1, versículo 1 al versículo 2. Y noten otra vez cómo destaca este pasaje. La palabra de Dios. ¿Qué dice el pasaje? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Sí? Otra vez, es tu delicia. ¿Sí? Que sea tu delicia, que medites de día y de noche. Esta palabra, en otras palabras, la palabra de Dios tiene que ser nuestra vida, tiene que ser nuestra comida, tiene que ser nuestro mayor placer. Y solo si hago eso, que sea mi mayor placer, voy a poder responder a la tentación. ¿Ok? Los amigos, esa es la conclusión con la que terminamos el día de hoy. Y les recuerdo nada más cómo sucede esto en la vida del mayor ejemplar que ha existido de un hombre, Jesucristo. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Jesucristo, después de que fue bautizado, en Mateo capítulo 4, él va al desierto. En Mateo 4 aparece cómo es que estuvo en este desierto y fue tentado por el diablo. Estuvo ahí 40 días y 40 noches. ¿Ok? Y él le llegó la tentación. ¿Y qué hizo cuando llegó esa tentación, amigos? No respondió como solemos muchos de nosotros, como les he comentado ahorita, desconociendo a Dios, escuchando la influencia de Satanás, y olvidando su palabra, y olvidando el carácter de Dios, y olvidando las consecuencias, sino que él respondió sosteniéndose en la palabra de Dios. Entonces él le respondió, versículo 4 de Mateo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es sorprendente. Jesucristo responde con la misma palabra de Dios, aunque él podría decir cualquier cosa y sería palabra de Dios. Sí. Aún así decide responder citando a Moisés en el Pentateuco. Responde citando el libro de Deuteronomio y leyendo unas palabras que son extremadamente importantes y que deberían de ser tu vida y mi vida. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten, Jesucristo no dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de algunas palabras que salen de la boca de Dios, sino de toda. Y está haciendo un llamado en este caso a nosotros. Si tú quieres responder bien ante la tentación, vas a tener que buscar toda la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso es la conclusión más grande que tenemos el día de hoy. Es que tú y yo tenemos que conocer y amar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has provisto de una palabra de vida. Porque a través de estas Biblias que descansan ahorita en nuestros escritorios, en nuestros regazos, Padre, que tú nos dejas tener una puerta a cuál es tu voluntad. Tú nos ayudas a conocer en verdad cómo tenemos que vivir el día de hoy, Padre. Y tú nos das herramientas para que podamos luchar contra este gran enemigo que tenemos el día de hoy, que es Satanás. También que nos ayudes a luchar contra nuestra carne. Padre, ayúdanos el día de hoy a que podamos tomarlo como cosa seria. Veamos que caer en algún pecado no es cualquier cosa, que es algo que se encuentra mal delante de tus ojos. No podemos observar exactamente cómo llegamos a esas caídas, para poder estar atentos, para poder estar nosotros precavidos y darnos cuenta, Padre, cuando olvidamos nosotros que tú eres bueno, que tú eres sabio, Padre. Cuando empezamos a buscar autonomía, ayúdanos a darnos cuenta que tanto olvidamos tu palabra para que nos aferremos más a ella. Te pido para que tengamos nosotros el día de hoy una conciencia de cómo es que nuestros corazones tienden al pecado, para que podamos responder de forma correcta. Padre, te doy las gracias porque tú nos das una nueva oportunidad el día de hoy para poder seguir obrando conforme a tu voluntad. Y te pido para que no lo tomemos a la ligera, sino que busquemos el día de hoy ser hombres y mujeres de Dios que están buscándote en absolutamente todo. Te doy las gracias por cada uno de los chicos que están aquí conectados y te pido por sus vidas y primeramente por la mía. En nombre de Jesús.
Amén.